a Florencia Penacci. 24 años tenía en la mayoría de esas imágenes que hemos visto. 24 años tenía el 16 de marzo de 2005, hace 17 años, cuando fue vista por última vez acá, en plena Capital Federal, en pleno Barrio Norte. Desde entonces no ha habido respuestas de nada. No, de nada. Muchas especulaciones, alguna que otra pista que no llegó a ningún puerto. Pero en realidad, si usted recuerda vagamente el hecho de Florencia Penacci, se dará cuenta que queda su nombre como una desaparecida, lamentablemente como una desaparecida más. Y nosotros no nos olvidamos de estos casos, no nos olvidamos de ningún caso que hemos tratado y el de Florencia Penacci ha sido una de ellas. En realidad es periodísticamente un recordatorio, es un recordatorio, sí, porque no hay novedades después de tanto tiempo de una chica que estuvo la noche de su desaparición o durante la noche de su desaparición, tuvo una reunión con amigos en su departamento, salió, fue hasta la parada de un colectivo, volvió a su casa y desapareció, se fumó. Richard, vamos a hablar ahora con Pedro, hermano de Florencia Penacci. ¿Por qué? Porque este agujero que es para la sociedad la desaparición de Florencia, por supuesto es una herida abierta todavía para una familia que espera que alguien les diga cómo es posible que una joven de 24 años, estudiante universitaria, con un trabajo, trabajaba en una dependencia del gobierno porteño, Florencia, haya dicho a su jefe, me siento mal, tengo que ir al hospital, me voy al Fernández, y se le haya tragado la tierra, haya desaparecido en plena Capital Federal hace ya 17 años y nadie haya dado una respuesta. ¿Te parece que vayamos a Pedro? Exactamente, a quien agradecemos mucho que haya venido a Cámara de Crimen para hablar de este tema, triste tema, como la desaparición de tu hermana. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vos vivías con Florencia, o por lo menos en los días de la desaparición de Florencia, estabas en su casa? ¿Qué es lo último que vos recordás que sabés de Florencia, tu último contacto con ella y el último rastro que vos tenés presente? El último contacto que tuve con Flor fue esa llamada del mediodía que está conectada con la llamada que hablaron del jefe que se sentía mal. Sí. La mía es anterior, 5 minutos antes de las 12. Nunca me voy a olvidar el horario porque como yo no estaba haciendo nada y ella estaba así trabajando, estudiando, se quedó con el único radio despertador del departamento. Y también hay que retrotraerse a lo que es el 2005. Celulares eran cosas muy nuevas y también no me llamó la atención que me llamara al departamento para preguntar si alguien había llamado para ella. Todavía compartía el teléfono en línea y lo que es el celular. Y siempre me preguntan si escuché algo raro, sentí absolutamente nada. Me pareció una llamada completamente ordinaria. Lo que recuerdo es que fue desde la calle, se escuchaban ruidos. Desde la calle. Decime una cosa, en 2 palabras. ¿Qué hacía tu hermana? Mi hermana era estudiante de economía. De economía, de ciencias económicas. Sí, y trabajaba por medio de una pasantía y un enganche en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes no son de aquí, son de Neuquén, ¿verdad? Sí, sí. Bien. ¿Cuánto hacía que estaban? Porque ¿vos vivías con ella? Sí, hace un par de años, desde el 2003, ponele. No, ella sí, pero yo creo que estaba desde el 99, sí. Claro, se había venido para estudiar, para establecerse sí. acá, Pedro. Sí. Me quedé yo, bueno, por parte por usted, Flor. Te quería preguntar, porque tengo una declaración acá, vos me dirás qué entidad tiene. Una declaración, una afirmación de Gabriel Becker, el abogado que tenía la familia, no sé si todavía lo tiene. La muerte está vinculada con la intención de Florencia de comprar cocaína. ¿Qué es esto? Claro. Me encuentro con esta declaración. Bien. Sí, es una declaración. A ver. Ustedes arrancan diciendo como que se la tragó la tierra, que se sentía mal. Eso es lo que le dijo al jefe. Lo que pasa es que hasta que logramos hilvanar toda esta historia, porque cuando desaparece Florencia, no sabíamos qué pasaba, en qué andaba realmente como para justificar esto. Lo único que sabíamos era que no se había ido por voluntad propia. No se fue por voluntad propia. Claro, cuando finalmente entre testigos de la salida del día, que un encargado, que se dio a las 11,
un chico un delivery, una cerveza la madrugada anterior, un vecino con el que tuvo una relación corta, logramos, y pericias en el celular, logramos ver que todo el tema era que ella había intentado comprar cocaína en un lugar llamado Confusión, que no estaba muy cerca, pero tampoco muy... ¿En qué horario y en qué momento? Ubiquémonos porque necesitamos que la gente siga lo que fue aquel momento. 16 de marzo de 2005, a ella la ven por última vez, la escuchan, en realidad vos hablás por teléfono, su jefe habla por teléfono, sobre el mediodía. Vos nos estás hablando de las horas previas. ¿En qué momento? Ella a la noche tiene una reunión con amigos en Palermo, en el departamento de la calle Charcas, ¿verdad? ¿Donde vivían? No, Güemes. Güemes. Y a partir de ahí vos reconstruís que en algún momento ella intenta comprar cocaína. ¿En qué momento ocurre eso? ¿En qué momento ocurre? En la madrugada y el mediodía. Del 16 de marzo. Claro. Ella Después de que los amigos terminan la fiesta, viene esa discusión que ella se queda con el despertador, y después tengo entendido que no se fue a dormir, que se fue a este boliche. ¿Sola? Sí, pero volvió. Porque al mediodía, a las 11 en realidad, el encargado del edificio la ve salir, apurada. Lo que encontramos en el departamento es que no habían los elementos ni para el trabajo ni para la facultad. No estaba. Estaban ahí en el departamento. Era como si hubiera bajado a comprarse cigarrillos o algo por el estilo. O sea, los elementos del trabajo y los de la facultad estaban en Estaban, perdón, sí, disculpa. No, estaban en la facultad, estaban en el departamento y decimos, bajó a comprarse cigarrillos o algo, qué sé yo. No, pero bueno, las pericias ya está, había un tal César que estaba teniendo contacto, por supuesto. ¿Ella estaba hablando con alguien para comprar cocaína? Claro, había además toda una confusión porque como ella había notado mal el número en el celular, entonces yo llamaba y no lo contestaba, y cuando llamaba con el teléfono en línea lograba hacer contacto. Ahora, lo que nosotros creemos, la familia, es que la noche anterior le dijeron que César no estaba, que fuera al mediodía, y ahí fue cuando la captaron. Cuando la captaron, parate ahí. Tenemos una crónica, Rolando, de este caso, de la búsqueda incluso, de la investigación que se realizó sobre la desaparición de Florencia. Así que vamos a verla y después continuamos hablando con el hermano. La descripción que hacen las personas de Florencia es bastante puntual. Físicamente coinciden con la ropa, hay algunos detalles que nosotros no habíamos dado y sin embargo esta gente aportó que sí son detalles a tomar en cuenta. Hay muchos llamados y algunos con datos concretos. Dicen que la vieron en la esquina de Corrientes y Olleros de esta capital federal y otros afirman haberla visto en el colectivo 109. Deambulando, hablando sola, dicen. Sí, como en un estado de amnesia total de sí misma, es decir, como una pérdida como si tuviera una pérdida de identidad. Son solo datos. Florencia no aparece. La familia y los amigos siguen la búsqueda por todas partes. Cada día que pasa le agrega misterio a la ausencia. Como no falta ropa, ni el documento, ni ningún efecto personal con el que ella se pudiera manejar para salir de acá, también descartamos lo de la fuga. Así que quedándonos sin puntas que investigar, nos quedamos así. ¿Qué más podía haberle pasado? Pedro, Florencia no se fue porque quiso. Decías, si no se llevó sus cosas personales, evidentemente tenía planeado volver a casa en pleno Palermo, Güemes al 4700. ¿Vos qué crees que le pasó hoy? ¿Qué pensás que pasó en esas horas? ¿Qué pasó en esas horas? Esas horas, en realidad esto se retrotrae a verano, cuando hacemos la experiencia del teléfono, parece ser que la lista de llamadas me estaban mostrando que había una especie de consumo en escalada. No se notaba, no se veía, no lo veía yo, no lo veían los compañeros del trabajo ni de facultad, pero estaba cada vez consumiendo más. Se ve que esa noche anterior decidió que para seguir el día necesitaba sí o sí conseguir más cocaína y se quedó enganchada en eso. Y es también porque toda nuestra teoría de que fue captada por una red de tratas, porque la fueron como marcando y preparando para eventualmente raptarla.
¿Crees que la secuestraron en la vía pública, que ella fue a algún No, lado? fue- Ella le llega a decir al jefe, estoy yendo al Fernández porque me Claro, siento mal. Pero nunca eso llega. yo estimo que fue porque en su especulación, cuando le dijeron que se presentaba al mediodía en el boliche se dio cuenta que no iba a llegar tampoco al trabajo, entraba a las 13 horas. Entonces debe haber llamado diciendo que se sentía mal. Como una excusa. Como una excusa. porque sabía que Se llegaba- había hablado de una cuestión de explotación de personas, se había hablado del tema de la droga. ¿Vos pensás que esta desaparición tendría más que ver con el tráfico de drogas, estupefacientes o cosas por el estilo? ¿O no tenés respuesta? Sí, Como no tiene- tiene respuesta la justicia, ¿eh? No, lo que pasa es que la justicia no puede ir a decirle vendíes droga a ninguna de las personas que estaban señaladas en el boliche. Pero hay indicios que ese lugar era bastante turbio. Recuerden, mostraron ahí en el video Sí. que estamos con la cosa de Florencia con pérdida de memoria. Sí. Porque, recuerden, la tesis fuerte que teníamos todos nosotros era que por voluntad propia no se fue. Como dijo eso del trabajo, que se sentía mal, pensamos que había tenido una especie de accidente en la calle o algo por el estilo. Pasó mucho tiempo, se dilató hasta que logramos el tema del boliche. Pero para cuando dijimos, hay que llamar a esa gente del boliche, el boliche no existía más. Lo habían cerrado, lo habían convertido, incluso se reconvirtió de rubro en un lugar de venta de cocinas. Nada que ver, claro. Nada que ver. Ya no hay más. Ya no se podía seguir esa pista. No, pero después tuve un rapto de inspiración y dije, momento, el inmueble lo alquila alguien. También encontrarlo. Una señora muy mayor, muy pinta de testaferro, que no quiso ni hablar a la fiscalía, pero señaló un par de personas, una pareja Sí. de hombres, que parece que regeneraban el boliche desde bastante tiempo. Que a su vez también pasaron la pelota y dijeron que lo estaban manejando otras personas. Y así todo. Y Turbio. Pedro, para cerrar un poco, ¿hoy vos creés que tu hermana está viva o creés que está muerta? Como decía esa declaración que leía Ricardo. Quisiera creer que está viva. Es muy factible que no. Se la buscó alguna vez en zona oeste. Le habían dicho que a pocos días desde el secuestro la habían liquidado. Pero no encontraron nada. Hasta que no encontremos el cuerpo, algún indicio de los restos de ella, quiero creer que todavía está viva. Bueno, te agradecemos de haber venido y bueno, no hicimos más que recordar este caso que sigue siendo un misterio. Y a ver ¿Le si puede ayudamos hacer, a que alguien le dé una respuesta a la algún familia. dato, alguna pista, ¿no? que permita esclarecerlo de una manera u otra. Te agradecemos mucho. Quédate sentado. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, amigos, vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que estamos siguiendo el juicio a Marcelo Macarrón por haber mandado matar a su mujer Nora Dalmaso. Ha declarado el hermano de Nora Dalmaso. Ha declarado ahora hace pocos días. Juan Dalmaso. Juan Dalmaso. Pero hay un tema que tiene que ver con lo siguiente. Juan Dalmaso, hace unos años, yo digo muchos años, bueno, hace algunos años, declaró, pero en este programa, en Cámara del Crimen. Vamos a verlo. Yo no descarto nada, Ricardo. Jamás Bueno, a ver, descarté nada. Habíamos puesto, entre otros signos de interrogación, el de Félix Macarrón. ¿Vos pondrías un signo de interrogación sobre Marcelo? También podría, sí, por supuesto. Pero no sobre Facundo, No, porque el ADN dice que no ya es de está, él. no es. Además, ¿Te avisaron a vos de que además Facundo fue imputado y exonerado. Y sí, está Ya, clarísimo. así como Pobre te pibe, digo insisto, que porque lo de pobre pibe, porque Facundo no fue, Sí, él en muchas oportunidades me lo ha dicho los ojos. Y vale más que una declaración y que un ADN. Porque yo le puedo leer los ojos a Facundo. ¿Está claro? Él no fue. ¿la relación se mantiene intacta con Marcelo Macarrón? De mi parte no es tan así. Yo con Marcelo sigo dialogando, sigo hablando, lo llamo por teléfono, lo consulto como médico, como profesional, es un excelente profesional. Cuando algo le pasa a mis hijos que tienen que ver con traumatología, es en el que más confío. Sé separar las cosas
Y yo con Marcelo, si tengo algún resentimiento, a ver, yo te lo digo, no por el ADN, no por esto, no porque es sospechoso, no porque... Yo lo tengo por cómo se refirió a mi hermana después, o cómo actuó él en su vida con respecto a lo que le pasó a mi hermana. Por el ADN de Macarrón. ¿Fue Macarrón? No lo sé. Esa declaración, aquella declaración que hizo acá Juan Dalmaso, contrasta muchísimo con la declaración que hizo esta semana en el juicio. Al empezar, Porque, discúlpame, Sí, sí, dale. porque tiene que ver con lo que estabas diciendo, pero para subrayar lo que estabas diciendo. Al empezar el tape, a la pregunta de si pondría un signo de interrogación sobre determinadas personas, pondría un signo de interrogación sobre Macarrón. Después el tema de separar las cosas, de que buen médico, bueno, en fin. pero habla de una interrogación al y final, dice, sí, yo siento, dice con respecto a Marcelo Macarrón, que no habló bien de mi Es hermana claro, y por salta. eso esto me genera sospechas. salta y une, o sea, habla de que pone un signo de interrogación sobre Marcelo Macarrón y luego salta y vuelve a tomar el tema Macarrón con relación a la muerte de Nora Dalmaso y dice, no me gustó, no me cayó bien, como su actitud luego de la muerte cuando se refiere a su mujer. Claro, si la basurió. Si está diciendo ahora, no solamente ahora, a los pocos días de aparecer el cadáver de Nora Dalmaso, dijo, le perdonamos sus infidelidades. No sabía que era una cuestión psicológica. Con sus dos hijos al lado. El último de sus errores. El último de sus errores, el último de sus errores, perdón, no dijo el único. Bueno, estas cosas que venimos repitiendo porque nos parece que son el centro de este tema. Y bueno, hasta a terminar diciendo que Marcelo Macarrón actuó de una manera, no lo dijo con estas palabras, pero como una manera despectiva hacia su mujer. No le gustó la forma o la actitud que tuvo con relación a Nora luego de la muerte. Pero fíjate lo que son las cosas, Ricardo, porque esta semana Juan Dalmaso, ese mismo hombre que hablaba acá en Cámara del Crimen en 2014, declaró ante los jueces en el juicio. ¿Y qué queremos marcar con esto? Que hubo un cambio radical en la postura. Ustedes saben que Marcelo Macarrón está tratando de demostrar su inocencia y de llevar las sospechas hacia un supuesto amante de Nora Dalmaso. Para eso contó ya con el testimonio de sus hijos y ahora aparece Juan Dalmaso, que tuvo que empezar declarando, explicando por qué él, que a partir de esas sospechas que le contaba Ricardo Canaletti acá en Cámara del Crimen, se había constituido con su mamá como querellante contra Marcelo Macarrón, ¿por qué hace 2 semanas retiró esa querella? Hace 2 semanas. Dijo, no voy a querellar más, me la llevo. O sea que a Nora Dalmaso no la defiende nadie. ¿Quién defiende la memoria de Nora Dalmaso? Nadie. El hermano retiró la querella, lo acaba de decir Rolando Barbano. La madre era la que sostenía la hipótesis de un asesino colombiano. Entonces, ¿quién defiende a Nora Dalmaso, a la víctima? ¿Quién defiende la memoria de Nora Dalmaso? ¿Quién está haciendo algo? ¿Sabe? El fiscal. Yo es una de las primeras veces en que veo que el primer turno de presentación de testigos le corresponde a la defensa, porque generalmente son los testigos de la acusación y luego los testigos de la defensa. Pero bueno, al margen de eso, que no viene mucho al caso. Lo que les quería decir, ¿quién defiende a Nora Dalmaso? No hay querella. ¿Querella qué es? La persona particularmente ofendida por un delito de acción pública, la persona particularmente ofendida por un homicidio. Si murió, sus familiares son personas particularmente ofendidas por la muerte, el homicidio, la muerte provocada por otro. ¿Y qué hacen? Trabajan paralelamente al fiscal, buscando al autor, tratando de que se lo condene, etc. En este caso no hay. En este caso no hay querella. No hay querella. Porque uno pensaría, bueno, la familia se constituye en querella porque no. Algo pasa dentro de la... Sí, yo la verdad que con este caso y con el caso de María Marta Bersunce, estoy recontrapodrido de estas familias que que apoyan al acusado. Digo, sí, apoyan al acusado, pero como que se cierran en sí misma y los demás que se vayan a la miércoles. Murió.
Fíjate- ¿Sabés lo que me parece? Es eso. Murió. Sí. Murió. Ya está, y cerrémoslo. Hiciste el duelo, y sí, ya hice el duelo. Hiciste el duelo, más que duelo. Sí, la voy a ver de vez en cuando al cementerio. Está bien, hermano, son cosas de ustedes, yo no me voy a meter ¿Saben por qué estaba hablando de esto? Porque es una cuestión de interés público. ¿Por qué es una cuestión de interés público en un caso penal? Es que a todo el mundo le interesa que los homicidios se resuelvan. Que a todo el mundo le interesa que los delitos de acción pública, el robo, la extorsión, el secuestro, el homicidio, la violación en instancia de parte. Pero quiero decir, la enorme mayoría de los delitos del Código Penal se resuelvan. Es parte de la política criminal. Pero no. Mirá lo que fue la declaración, parece Richard, esta semana de Juan Dalmazo en el juicio oral, que el fiscal le preguntó, ¿quién retiró la querella? O sea, ¿quién trajo el escrito acá a tribunales donde decía que usted, que su madre no va a ser más querellante? No me acuerdo. No sé quién lo trajo. Le preguntaba, ¿por qué lo ¿Cómo pudo haber cambia la traído? gente, ¿Lo pudieron haber traído la defensora de Macarrón? No, la verdad que no lo sé, por ahí lo ¿Cómo traje cambia la yo. gente? Por ahí lo retiré. Y después le preguntaron en el juicio a Juan Dalmazo, ese que le decía acá a Ricardo Canaletti, bueno, yo tengo mis sospechas, mis reservas sobre Marcelo Macarrón, le preguntaron, ¿usted cree que Marcelo Macarrón pudo haber matado o mandado a matar a su hermana? Y contó algo que dejó callados a todos los que seguimos este caso. Dijo, yo lo miré a Marcelo Macarrón a los ojos, le pregunté hace un tiempito si él mandó a matar a mi hermana y me dijo que no. Y la defensa le dijo, ¿y usted le creyó? Sí, yo le creí. Esto es lo que dijo Juan Dalmazo, que hace, Richard, 8 años, acá decía otra cosa. Está bien, el caso viene de 2006, la gente cambia. Cambia de opinión, cambia de intereses, cambia bueno, menos Domínguez, todos cambian de calzoncillo. Está bien, el de la violación en manada para quien no lo enganchó. Está bien, todo el mundo cambia, está bien. Cambia de opiniones, cambian de canal, hacen lo que quieren. Estoy de acuerdo, pero estamos hablando de una muerte provocada por otro. ¿Se entiende esto? No se entiende. Yo sé que no les interesa una miércoles, no les importa nada. ¿De quién estoy hablando? ¿De ustedes? ¿De público? No, de la familia Macarrón. No les importa nada. Para hacer las cosas que están haciendo. Ahora, después te digo una cosa, hago un paréntesis. Yo quisiera ver las pruebas que tiene el fiscal. Sí. Porque, insisto con esto, Macarrón, no por esto, sino por lo que va a presentar el fiscal, si es que tiene algo para presentar, va a zafar de esto. Pero al margen, esto va a quedar impune. Pero vos fíjate, vos decís vas a zafar. Pero bueno, volvamos a lo que estamos hablando. Sigamos sumando elementos, porque esta semana uno piensa, bueno, los hijos van a declarar a favor de la memoria de su madre. No lo han hecho. ¿Alguien más va a aportar algún testimonio para apoyar a la investigación? Se presentó a declarar una que se presentó como la mejor amiga de Nora de la infancia. No, chao. Las amigas de Nora, olvídate, párate. Antes de entrar a las amigas de Nora, escucha, lo del hermano de Macarrón, la verdad es... Bueno, no lo voy a calificar. Vamos a una cosa, vamos a escucharlo de vuelta. Yo no descarto nada, Ricardo. Jamás Bueno, a ver, descarté nada. Habíamos puesto, entre otros signos de interrogación, el de Félix Macarrón. ¿Vos pondrías un signo de interrogación sobre Marcelo? También podría, sí, por supuesto. Pero no sobre Facundo, No, porque el ADN dice que no es ya de él. está, no es. Además, ¿Te avisaron a vos de que... además Facundo fue imputado y exonerado. Y sí, está Ya, clarísimo. así como Pobre te pibe, digo insisto, que porque lo de pobre pibe, porque Facundo no fue, Sí, él en muchas oportunidades me lo ha dicho los ojos. Y vale más que una declaración y que un ADN. Porque yo le puedo leer los ojos a Facundo. ¿Está claro? Él no fue. ¿la relación se mantiene intacta con Marcelo Macarrón? De mi parte no es tan así. Yo con Marcelo sigo dialogando, sigo hablando, lo llamo por teléfono, lo consulto como médico, como profesional, es un excelente profesional. Cuando algo le pasa a mis hijos que tienen que ver con traumatología, es en el que más confío. Sé separar las cosas y yo con Marcelo, si tengo algún resentimiento, a ver, yo te lo digo, no por el ADN, no por esto, no porque es sospechoso, no porque... Yo lo tengo por cómo se refirió a mi hermana después, o cómo actuó él en su vida
con respecto a lo que le pasó a mi hermano. El ADN de Macarrón. ¿Fue Macarrón? No lo sé. Richard, vos le planteabas si el ADN era de Macarrón, que es lo que indican las pericias, pero en este juicio se ha dejado de lado el tema del ADN, Sí, porque el fiscal Luis sí, Pizarro, el que hizo la acusación, como no podía compatibilizar la presencia del ADN de Macarrón en la escena del crimen con que Macarrón, su hipótesis, mandó a matarla a Nora Dalmaso con sicarios, dijo, no, la prueba la descarto, no hablemos más del ADN. Un ejemplo. Yo sé que No tenés hablemos una cosa muy importante que decir con relación al caso de Dalmaso, pero te puedo dar un ejemplo. Por supuesto, dale. Mira, es un ejemplo que tiene que ver con otro caso, con el de María Soledad Morales. Durante 7 años se discutió cómo hizo María Soledad Morales para llegar del boliche donde estaba con sus amigas al boliche donde la terminan secuestrando y después matando. Un boliche estaba acá y otro boliche estaba en las afueras de Catamarca. 7 años pensando, ¿cómo hizo? No, entonces tú, Luque y Tula no fueron, porque ¿cómo hizo? No tomó un colectivo, no se fue con este, no se fue con el otro. ¿Saben qué hicieron los jueces? ¿Qué tengo probado yo? ¿Qué tengo probado? ¿Qué, para la ley, ¿qué es la verdad? La verdad es que a tal hora estaba en este lugar y a tal otra hora estaba en este otro lugar donde la agredieron. ¿Cómo llegó? ¿Qué miércoles me importa? Yo tengo probado esto y tengo probado lo otro. Vamos a traspolarlo al caso Macarrón. Vamos a hacerlo así. Yo tengo probado que Macarrón se fue a Punta del Este. Dije se fue. Y tengo probado que su ADN, es decir, él mismo, estaba sobre el cuerpo de Nora Dalmaso. ¿Qué más me hace falta? ¿Qué más tengo que probar? Aviones y... No, eso es para escribir un libro. ¿Yo qué tengo probado? ¿Cuál es el dato concreto? Que la esencia de Macarrón estaba sobre, dije, el cuerpo de Nora Dalmaso. Basta. No, estos fiscales en Córdoba quieren inconscientemente, asumen todas las irregularidades que hicieron antes de la investigación y llegan a la conclusión, es decir, quieren, consciente o inconscientemente, yo quiero creer que inconscientemente, que este caso no se resuelva. Y digo yo una cosa, ¿para qué nos calentamos tanto con esto si creo que hasta la familia quiere que se resuelva? Bueno, la familia está dando muestras. Porque la intención ¿cómo va a decir principal- eso como periodista? Como periodista Pero, le voy a claro. contar todo, pero también le voy a contar. ¿No se da cuenta que ellos no quieren? La familia tiene una intención clara de hacer zafar a Marcelo Macarrón. Eso es lo que han demostrado hasta ahora. Lo han dicho los hijos de Marcelo Macarrón y de Nora Dalmaso, diciendo, no, mamá tenía un amante, ¿eh? Investiguen un amante, mamá. Investiguen un amante, che. El fiscal le dijo, pero acá no hay ninguna prueba de que haya tenido Nora Dalmaso a este amante que ustedes están mencionando. No, pero era el amante. Miguel Rohrer se llama, es un abogado, amigo de papá. El francés le dicen, bueno, eso lo plantearon los hijos de Macarrón. Pero esta semana hubo otra declaración, Richard. Sí, a donde ver, contame se eso, que me interesa de los pies a la cabeza, mirá. Se Dale, presenta dale. una amiga de Nora Dalmaso. Sí. Uno se preguntará, ¿realmente era amiga? Pero bueno, ella dice, soy amiga. Margarita Riera de Dalmaso. ¿Comparten apellido? Sí, porque Margarita Riera de Dalmaso es prima segunda de Nora. Y según le contó al jurado popular, Sí. le dijo, desde los 17 años que somos mejores amigas. Sí. ¿Por qué? ¿A qué viene a cuento esto? Que ella declara en el juicio, dice... Nora tenía una relación muy particular con Miguel Rohrer, con el francés, con ese al que Marcelo Macarrón está tratando de echarle la culpa del asesinato. Era una relación muy íntima, porque él... ¿Y usted cómo lo sabe? Perdón. Porque él le mandaba regalos, porque ellos se miraban mucho, él le sonreía todo el tiempo, Yo tengo mil amantes. él le decía que quería tener algo Lo van con a ella. cortar, esa parte que le van a cortar. La parte. Dale. ¿Qué más cuenta Margarita Riera? Y acá viene el impacto del juicio de esta semana. Hubo dos, Juan Dalmaso y esta mujer, Sí. que les dice a los jurados Dale. populares de Río Cuarto, Sí. miren, a mí, el hijo de Nora, Facundo Macarrón, me reveló que un día la vio a Nora Dalmaso besándose con Miguel Rohrer. ¿Dónde? Le dijeron. En el jardín de la casa. Se Es decir, besaron. es un testigo de oídas. Me lo contó él. Me lo contó. Me lo Sí, contó Facundo. Me lo contó. Pero
Después de esa declaración... Facundo ya declaró. Ya declaró Facundo y no lo dijo. Es decir, ella dice cosas que el hijo de Nora Dalmazo, cuando declaró y quiso echarle la culpa, o le echó la culpa a Roller, no dijo que se besaban. No lo dijo. Bueno, lo dijo esta prima segunda. Bueno, pero lo de esta prima segunda fue confirmado. ¿Qué? Sí, fue confirmado por Facundo Macarrón. ¿Cuándo? ¿Dónde? Se me fue. En el pasillo de los tribunales. En el pasillo de los tribunales terminó la audiencia de la prima segunda, y entonces todos los medios cordobeses salieron y le pusieron el micrófono a Facundo Macarrón, digo bien, para decir, ¿saben lo que dijo la señora? Dijo que vos le contaste. Ah, sí, yo le conté. Es la primera vez que se ve en los tribunales la confirmación de una declaración oficial en el pasillo. Único. Pero Ricardo, las declaraciones hay que hacerlas acá, de este lado de la Cámara o adentro de los tribunales, frente a los jurados. Y vos decís que ahora empezó a tratar de decir que estamos chicos en los pasillos. Sí que estamos chicos, nos apretaron todo. Dale, dale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver esto que Canaletti les representó. Cómo Facundo Macarrón declaró lo que no había dicho adentro de los tribunales, en la puerta y frente a nuestros colegas de Río ¡En la puerta! ¿Has podido escuchar lo que Margarita ha declarado? Sí, lo he escuchado, es una íntima amiga de mi mamá y, bueno, valoramos mucho su testimonio. Ella dijo en un momento que vos habías visto a tu mamá besándote y abrazado con Robert. ¿No lo declaraste? Sí, lo declaré en mi primera declaración de enero del 2007. Pero en el juicio la semana anterior no mencionaste eso. Se incorporó luego por la lectura. Ah, eso es lo que se incorporó luego. Sí, exactamente. ¿Vos los viste a tu mamá y a Rora, Facundo? Sí. ¿En qué lugar fue? ¿En tu casa? ¿En el jardín de tu casa? Permiso. No, está bien. Todo se incorpora por lectura. Le voy a decir una cosa, también le voy a decir una cosa acerca del juicio por jurado. Porque todo tiene que ver con todo. Saben que todo tiene que ver con todo. Algunos que dicen que no, pero todo tiene que ver con todo. Primero, este jurado es un jurado dudoso. ¿Por qué? Porque ya encontraron a uno que es amigo de la familia Macarrón. Con lo cual a mí me permite, como simple espectador, me permite dudar de todos. Y sí, loco, cagaste. Ahora yo dudo de todos. Y sí, dudo de todos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, la incorporación por lectura quiere decir que los jueces ya leyeron el expediente. Si leyeron el expediente, ya tienen opinión formada. No puede ser, no debería ser así, Richard. ¿De qué transparencia me habla con el juicio oral? Es una engaña pichanga. Un día se lo vamos a contar bien con Rolando, que el juicio oral, como está hecho en Argentina, es una engaña pichanga. El juicio oral, no dije el juicio por jurado. El juicio por jurado puede ser una engaña pichanga cuando hay intereses, hay una moneda. No digo que sea este caso. Bueno, pero acá había un jurado que... Acá hay un jurado con lo cual me hace dudar de... mensajito de los amigos. Yo lo lamento por el ama de casa que está ahí, por el soldador que está ahí, etcétera, etcétera. Pero yo dudo de los 8. De los 3 jueces no dudo porque son jueces de carrera, los eligen, van allá y se acaba el partido. Pero de los otros 8, y yo dudo. Pues son 11 en Córdoba, saben que no son 12, son 11. Bueno, como sea. Lo que hay que decir, Richard, es que hay un juicio que se está llevando adelante adentro de los tribunales, frente a los jurados, y afuera están pasando otras cosas. Incluso están enmendando lo que se olvidaron de declarar. Claro. Alguien habrá dicho, alguien de la defensa de Macarrón, esto es clave porque los hijos de Macarrón son también los hijos de Nora Dalmazo y en este juicio lo único que les interesa no es que haya justicia por su mamá, sino lo que están haciendo es que zafe papá, así tengamos que mancillar la memoria de mamá. ¿Por qué? Porque están planteando que hay un amante de Nora Dalmazo que nadie conocía, que no está aprobado en el expediente, pero que ellos sí conocían y que por ahí él la mató a Nora Dalmazo. Ustedes dirán, bueno, pero lo cuentan para que la justicia investigue. El problema es que la causa ya está prescripta para cualquiera que no sea Marcelo Macarrón. Esto es un juicio, ¿no? Lo hubieran dicho antes. Esto es un juicio. ¿Qué van a investigar? Eso no es no entender. Eso no es no entender.
Se incorporó por lectura, che, yo lo dije en el año 2007. Sí, ahora no me pareció pertinente. Ahora no me pareció pertinente, claro, en el momento en que se tienen que decidir las cosas, no me pareció pertinente decirlo y qué sé yo. Bueno, pero todo esto es una fantochada, ¿está? Es una fantochada. Hay una persona, lamentablemente, que la sufre en carne propia esta fantochada porque la tiene que cubrir. Sí. Una periodista que la tiene que cubrir, que es nuestra corresponsal en Córdoba, que ahora está en Río Cuarto, obviamente, y que se tiene que bancar todo esto, ¿no, Sí, vamos a hablar con Jimena Pérez, que está ya conectada, está desde Río Cuarto, desde los tribunales a donde se está llevando adelante el juicio. Jimena, ¿cómo te va? Ya el sábado pasado nos contaste unas perlitas muy impactantes del juicio a Marcelo Macarrón. ¿Qué es lo que te dejaron las últimas audiencias, los últimos días, los idas y vueltas de la familia? Porque hay todo un entorno del juicio que nosotros con Ricardo obviamente no podemos ver y que justamente tiene que ver con quiénes entran con quién, qué se dice afuera. ¿Qué es lo que nos puedes destacar, subrayar de esta semana del juicio por el crimen de Nora? ¿Qué tal, chicos? El gusto de saludarlos. Bueno, estamos aquí justamente en Tribunales Río Cuarto, poco movimiento también cuando sucede el juicio, ¿no? El movimiento es lo típico, más periodista que familiares apoyando a Nora en este caso, pero sí familiares apoyando a Marcelo Macarrón. Y mientras yo voy caminando y les voy mostrando lo que es Tribunales de Río Cuarto, la perlita que tengo para decirle hoy, y estaba muy atento a lo que ustedes estaban relatando, fue algo que dijo Margarita, que dejó a todos con la boca abierta. Me parece que no lo quiso decir, pero lo terminó diciendo. Aquí relató Margarita que su yerno, Lenti Guillermo, 4 o 5 días después de la muerte de Nora Dalmazo, llegó a la casa del famoso amante, podríamos decir, entre comillas, de Nora Dalmazo. Llegó hasta ahí, a la casa de Rorer, a darle las condolencias por la muerte de su amiga. ¿Qué pasó? Cuando abrió la puerta y vio hacia adentro, lo vio a Marcelo Macarrón. Lo vio, obviamente, a este hombre que le abre la puerta y también al abogado que le voy a decir bien el nombre, Daniel Lacase. El amigo de Macarrón. No lo quiso decir, Sí, pero lo dijo. El amigo. El abogado del diablo, muchas veces titulados aquí en la provincia de Córdoba y especialmente donde estamos ubicados en Río Cuarto. Dijo que estaban prácticamente en un mini festejo. Estaban brindando. ¿Qué brindaban 4 o 5 días después? No lo sabemos. ¿Cómo brindaban? Me invitaron a pasar porque eso? se quedaron sorprendidos. Lacase, Estaban brindando Macarrón con y Rorer. champán, Ricardo. Contámelo de Así vuelta, es. por favor. Recordá No se quiénes sabe estaban, qué estaban Jimena. brindando. No, contámelo de vuelta, Les contámelo recuerdo. de Bueno, vuelta. estaba... Que no estaban brindando con vino Estaba, barato, dale. No, obviamente no, Ricardo. Bueno, estaban brindando con champán. Este hombre, No diga nada más. Guillermo Lenti, que es el yerno de Margarita, va a darle las condolencias 4 o 5 días después de la muerte de Nora Dalmazo. Noviembre de ¿Qué pasa 2006, cuando dale. llega a la puerta? Llega a la puerta, abre este hombre, ¿no? El empresario, este famoso empresario, Rorer. Sí. Abre la puerta. ¿Qué ve atrás? A Marcelo Macarrón, sentado en ese lugar. ¿Quién más estaba? El abogado del diablo, como es conocido aquí en Río Cuarto, Lacase. Sí. Estaban los tres sentados ahí. ¿Qué estaban haciendo? Estaban brindando con un champán. Jimena, Él se asombró, para ponerlo en pero no perspectiva... preguntó más nada. Claro, queremos ponerle en perspectiva a la gente esto. Sí. Lo que nos cuenta Jimena es que un testigo dijo, días después del crimen de Nora estaban brindando con champán, ya llama la atención. Marcelo Macarrón, hoy acusado en el juicio, su mejor amigo, Daniel Lacase, a quien Juan Dalmazo le echó un poco de barro esta semana, y Miguel Rorer, a quien hoy acusan los Macarrón de ser el posible amante de Nora y posible autor del crimen de alguna manera. Pero hay un testigo que ahora está diciendo, miren que día después del crimen estaban los tres juntos y brindaban con champán. ¿Dijo algo más este testigo, Jimena, sobre por qué habrían brindado, si escuchó algo, si había algún festejo por otro asunto, quizás si se lo justificaron de alguna manera? No, no se lo justificaron, se asombró, obviamente no preguntó, le llamó la atención en ese momento por qué estaban brindando, teniendo en cuenta que hacía 4 o 5 días había muerto Nora. ¿Qué pasa ahora? Por esta puerta donde estamos ubicados, el martes se presenta a declarar
Lenti Guillermo, este hombre que aparentemente declara haberlos visto a los tres brindando. Vamos a ver qué declara, qué dice, si realmente lo recuerda a este momento o se lo olvidó, como muchos de los que han pasado durante todos estos días por aquí. Se olvidaron los detalles, se olvidaron quién era Nora, se olvidaron de quién era Marcelo Macarrón. Ahora el inocente, por lo que dicen aquí y por lo que nosotros estamos siguiendo cada uno de estos días en tribunales, el inocente es Marcelo Macarrón. Bien, bien. Bueno, completísimo el informe de nuestra corresponsal, así que vamos a estar atentos a todas estas circunstancias de este juicio que atentos son... al martes, a la declaración que nos está marcando. Atentos al martes, sí, y a todas estas circunstancias que, bueno, son tragicómicas. Y sí, porque si Jimena ahora nos está diciendo que todos están olvidando los detalles que comprometían a Macarrón y exaltando a aquellos que supuestamente muestran su inocencia. Así que, Jimena, muy bueno el foco que nos has puesto, gran trabajo desde allá, Como te seguiremos viendo y el martes estaremos atentos a esta declaración que nos estás anticipando aquí en Cámara de Crimen. Muchísimas gracias, Jimena Pérez. Bien. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Vos sabés dos cosas. Ahora vamos a ir con el elegido de la gente, pero hay que decir que, viste que hay inflación. Sí, aumentan los precios, todo. Aumentan los precios, aumenta todo. Viste que hay un pedido para que te derogue la ley de alquileres. Bueno, nos aumentaron el precio del alquiler. ¿Cómo? Sí, nos aumentaron el precio del alquiler y mira, yo te voy a pasar por atrás tuyo, llegamos hasta acá. Llegamos de acá. Estás mostrando nuestro nuevo ambiente. Sí, no hay más, ¿eh? No hay más. Es un monoambiente, como dicen por ahí. Flaco, nos dejaron como vos, pelados. Nos dejaron pelados, hermano. ¿Qué va a hacer? Es esto. Mirá, Miguel Miguel contrató una empresa de mudanza para venirse de allá para acá, porque si no se quedaba en la yeca. Mirá, ¿sabes cómo te quiero? ¿No? Te vamos a defender, porque yo sé que te secuestraron. Otro programa te secuestró. Y eso no se hace, porque hay que avisar. Hay que avisar. Así como así de agarrar, no. No. Por más nuevos que sean. Bueno. Richard, tenemos que vamos a recordarle a la gente. Sí, porque están allá. Está bien. Bueno, nos dejaron esto, hermano. Nos tenemos que arreglar con esto. Ahora vamos con el elegido de la gente. Menos mal que tenemos la pantalla. Ricardo, dale, vamos. Vamos a mostrar en esta pantalla tan bella que tenemos la encuesta que les planteábamos. Es así. Estamos tan apretados que seguimos hablando sobre la barrida. Sí, mirá. Pero, ordenaste, esperá. Mirá lo que tengo acá. Esta placa. Hermosa. Elaborada por nuestra producción, la que les planteamos en redes sociales esta semana. Noelia la diseñó, con los 3 casos que le proponíamos a nuestro público para que eligieran cuál querían que repasáramos este sábado. Natalia Fraticelli, Norma Pengerek, el soldado Carrasco. Y vos sabés que la gente vota por Facebook, vota por Instagram, vota por Twitter, siempre en Cámara del Crimen es nuestra dirección, pero votaron, según la red social, cada uno votó diferente. Si te parece, sí, cada red social votó diferente. Veamos los resultados. Esto es de Instagram. Bueno, 35% Natalia Fraticelli, 37% Norma Pengerek. Muy bien, cómo me gusta. Bueno. ¿Qué vos querías hacer, Richard? Sí, a mí me gusta, sí, para contarlos, son muy buenos para contarlos todos y tienen mucha trascendencia. Y 28% el soldado Carrasco. Bien. Esto es Instagram. Vamos a siguiente red, Twitter. Vamos Twitter. Mirá, el elegido de la gente. ¿Qué querés? Natalia Fraticelli, 40%. Viejo, pero ¿qué estamos? Ya está. Norma Pengerek, 25%, salió tercera acá. Y Soldado Carrasco, 35%. 35% el Soldado Carrasco. Esto es la preferencia de la gente sobre qué caso quieren que hagamos. Pero fíjate, Facebook. Richard, porque acá hay una cantidad de mensajes de la gente. Siempre es particular. Zuckerberg es una cosa... Otro algoritmo, mirá. Es otro algoritmo. Es el metaverso. Todos dicen Soldado Carrasco, Soldado Carrasco, Soldado Carrasco. ¿Qué hizo nuestra producción? Noé se puso a contar voto por voto en cada una de las 3 redes sociales. Y así llegó a este resultado que vamos a conocer ahora. Ricardo, resultado final. Ahí resultado está. Final.
el resultado final, el soldado Carrasco se impone en las preferencias de la gente. Les quiero decir una cosa, esto no implica que desaparezca Norma Mirta Pengerek, que desaparezca el caso Fraticelli, que desaparezca los casos que hemos dado a elección de ustedes la semana pasada, que era Pucho, que era Monzón, si mal no recuerdo. No desaparece ningún caso, en el bolillero están todos. Vamos a volver a ofrecer, luego de esta, o al final de esta emisión, nuevamente 3 opciones y ustedes tienen toda la semana para votar. Pero en esta ocasión, el caso del soldado Carrasco, que terminó con el servicio militar obligatorio en el país, que tenía 100 años, es el que vamos a recordar en lo que quedó del desarmadero, porque es esto. Es esto, es lo que hay. Es esto. Miren, yo le de 19 años, que el año anterior había sido sorteado, en 1993 le tocó el sorteo, como te habrán sorteado a vos, como me sortearon a mí. Sí, a mí le tocó Marina. Bueno, a él era categoría 74 y le tocó número alto, pero no tan alto como a vos. ¿Se acuerdan? 898, mira, todavía me acuerdo. 898 vos, él tenía un número un poco más bajo. Le recuerdo a la gente cómo era, con el número de documento se sorteaba en la Lotería Nacional y te salía un número de orden. Si ese número de orden estaba por abajo del corte, zafabas de la colimba. Colimba es correr, corre, limpia, barre. El servicio militar obligatorio existía desde 1902. ¿Qué ocurrió? A Carrasco le tocó un número alto y le tocó ir al año siguiente, 1994, al ejército. Él era un pibe de Cutralcó. El regimiento más cercano donde a él lo convocaron era en Zapala, el regimiento de artilleros 161 de Zapala. Exactamente. Él entra, Richard, el 3 de marzo de 1994 a hacer la colimba. Se toma un bondi de Cutralcó, va para Zapala, se enlista, hola, ¿qué tal? Me tocó a mí hacer la colimba. Su familia lo va a ver 15 días después. A llevarle lo que hacen muchas madres con los colimbas, llevarle una milanesa. Mi vieja lo hizo conmigo. Claro, algo de comer, algo porque vos estás comiendo en un cuartel del ejército, vos sos un civil, que de golpe te dijeron vení, que tenés que ser, vivir la vida asquerosa, por otra parte, una comida inmunda. Lo único que uno deseaba, como todos, era el mate cocido con leche de la mañana con el pan duro. Lo único que zafaba. Es lo único que zafaba. Después lo demás, y bueno. Claro, había que alimentarse, ¿no? Y a ver si tu vieja te alcanzaba algo para comer. Y cuando había visita, que no había visita siempre, estoy hablando cuando sé la instrucción, ¿no? Sí. Porque es el primer mes para algunos. Esto es el primer mes lo que estamos contando acá. El primer mes, claro. Que vale. Que tenés un periodo, ahora no, ya me olvidé, pero tenés un periodo en que no viene nadie. La visita viene, creo que al mes o cosas por el estilo, me parece. A Carrasco le tocó a los 15 días. Bueno, 15 días, 15 días. Sí, vení desesperado, porque vos no sabés si demostrarle de tu desesperación. Lo que sí se dan cuenta los viejos es que vos estás cagado de hambre. Claro. Eso se dan cuenta. Está pasando mal. Y sí, pues escuchame, te criaron hasta los 20 años o los 18, según, porque la colimba se hacía a los 20 hasta una época y después se saltearon 2 clases, 56, 57, y se empezó a hacer a los 18 años. ¿Qué le pasa a Carrasco, Richard? Desaparece. Él ya tenía 19 años, va la familia a visitarlo. Era un muchacho tímido, era un muchacho que no hablaba, era un muchacho concentrado, leía la Biblia, era un buen pibe, tenía nada. Era un buen pibe, Richard, que un buen pibe. Se enlista, su familia va a visitarlo a los 15 días. Cuando llega la mamá, llega esta mujer tan simple que quería llevarle las milanesas a su hijo, llega con su marido y dice, bueno, que venimos a visitar a Omar Carrasco. Sí, que no lo encontraban primero. Lo recibe un militar y les dice, ¿sabe lo que pasa, señora? No lo van a poder ver porque él se fue. Se escapó. Sí. Es un desertor. Desertó. Le hicieron un sumario por deserción. Sebastián y Francisco llamaban al papá.
gente simple, a la que le dicen, su hijo desertó. Y yo digo, pero ¿cómo mi hijo? Súper obediente, súper retraído, un pibe que siempre cumplió con todo, como decías vos, Richard, leía la Biblia, cumplía con todo lo que le ordenaban, un chico, uno podría decir, sumiso en el buen sentido. Sí, claro. ¿Cómo va a desertar? ¿De qué me está hablando? ¿Cómo va a desertar mi pibe que vino acá dispuesto a cumplir con una obligación que le impone la ley, que él no quería? Sí, es legal, era legal. Desertó, le dicen. No, desertó. Sí, desertó. Tiene un sumario por desertor. Sí. Tiene un sumario por desertor, se fugó. Pero había algunas cosas que no cuadraban, porque su vestuario no faltaba. Claro, había desertado sin llevarse la ropa. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y no había una explicación, como vos acabás de decir, para esto. Sin embargo, el sumario estaba firmado, fíjate, por el suboficial principal López, por el sargento Sánchez, Carlos Sánchez, Que va a ser clave después. que va a ser clave después, y por el subteniente Ignacio Canevaro. Estaba firmado por ellos, o sea, era un documento oficial. El soldado Carrasco había desertado. El padre no le cree esto, Richard, y va a la justicia. A los pocos días y dice, no, quiero denunciar la desaparición de mi hijo, me dicen que desertó, el ejército tiene un documento, por favor investiguen. ¿Sabes lo que le llevaban ese día para comer? Milanesas. Sí, unas milanesitas en un tupper le estaba llevando. Ahora, fíjate lo que son las cosas, Richard, que la gente de Cutralcó no se morfa esta idea de la deserción, notan que hay algo raro, se comentaba que había algo raro, de hecho Omar tenía un amigo, se había hecho un amigo en el regimiento, que empieza a contar de a poquito que él algo había visto, y la gente empieza a movilizarse, empieza a marchar, y claro, los militares que estaban involucrados en todo esto se ven ante la necesidad de hacer algo, de dar una respuesta, porque habían dicho que desertó, y de golpe tenía a la gente marchando en la calle diciendo que aparezca el soldado Carrasco, porque aún si es desertor, ¿dónde está? Encuéntrenlo, ¿dónde está? Búsquenlo. Por otra parte, nadie le creyó, ¿no? A los militares, nadie le creyó. Pero es cierto lo que vos decís. Si desapareció, hay que buscarlo. Por supuesto. Hagan partidas de búsqueda. Hubo un problema de entrada cuando se metió la justicia. Que, claro, la justicia delega en la policía los procedimientos y demás. Hagan un rastrillaje adentro del regimiento. En el regimiento. No lo dejaron entrar. Los milicos no lo dejaron entrar y después de un tiempo, el teniente coronel Guillermo Witt era el comandante de la 6ª Brigada de Montaña. Ya van a ver ustedes qué papel tuvo en todo esto. Hicieron una inspección dentro del regimiento. Sí, hay gente que dice, pero ¿cómo tiembla Canaletti cuando habla? No, estoy pensando lo que voy a decir. Y pienso rápido, por eso a veces me trabuco. Sí, es cierto. Pedazo de pelotudo que anda diciendo boludeces en Twitter. Bueno, ¿qué ocurre con esa revisión? Empieza a revisar, supuestamente no encuentran nada, hasta que pasado un mes de la desaparición prácticamente, el 6 de abril del 94, mágicamente en un lugar donde ya habían revisado, donde el ejército decía que ya había pasado, aparece el cuerpo de Omar Carrasco. Dentro del regimiento. Adentro del regimiento. Entonces, ¿qué dicen los milicos? Lo mató una patota afuera y lo tiró adentro. El nivel de absurdo, Ricardo. Estaba molido a golpes. Tenía reventado un ojo, Omar. Ahí había pasado, no se olviden, que la data de la muerte era un mes anterior. En una palabra, Carrasco entró el 3 y lo mataron el 6 de marzo de 1994. Entró el 3 de marzo y lo mataron el 6 de marzo dentro del regimiento, en los baños del regimiento, 3 días después. ¿Por qué? Por lo que le dijimos antes. ¿Cómo era Carrasco? Sumiso. Sí. Vos fíjate que el cuerpo de Omar Carrasco aparece casi momificado, a 700 metros del edificio central del regimiento, con una ropa que no era la de él, un pantalón que le había puesto a alguien, se lo habían atado porque se le caía claramente. Se lo habían atado de tal manera que le apretaba. Claro, porque apretaba mucho el cinturón. No era de él. Golpes en todo el cuerpo, claramente lo habían pateado, lo habían reventado de un ojo de un golpe. Y la gran pregunta era, ¿quién y por qué? El por qué empieza a quedar claro con esto que decía Ricardo, que él era un pibe sumiso, que obedecía a las órdenes, que le habían empezado a hacer bullying,
le escondían, Hacían bullying, lo sí. mandaban a limpiar el baño y otro soldado iba, le escondía el lampazo para que él no pudiera limpiar el baño. Entonces venía el subteniente y le decía, che, no limpiaste nada. Y le daba una paliza. Sí. Esto es lo que O sea, fue pasando en la película. lo hacía bailar. ¿Saben lo que es bailar? Bailar es hacerle hacer al soldado ejercicios físicos excesivos. Por ejemplo, el famoso salto arriba que te hacían hacer en la Marina. El salto arriba es saltar tratando de que sus talones toquen las nalgas. Y así todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo. Así, ¿eh? Hacer la colimba era ser esclavo. Ya sé que hay mucha gente que está a favor de la colimba porque, claro, lo ven como un freno a la delincuencia, a los niní. Lo ven como un freno a eso, lo ven como un freno a la delincuencia, lo ven como... La colimba es tortura, es sinónimo de tortura. El servicio militar obligatorio es sinónimo de tortura. Si vos querés ser soldado, voluntariamente andá, inscribite y serás un soldado profesional. Te darán una paga y te prepararás como la gente. Porque vos lo elegiste también, Ricardo. Vos lo porque elegiste. estuvo Ahora, en esa época no era así. El soldado terminaba pintándole la casa de campo al teniente coronel, al coronel o a quien sea, a la casa de fin de semana, quiero decir. El soldado terminaba siendo el chofer de la mujer del... Eso era el servicio. Iba a buscar a los militar. chicos al colegio. Iba a buscar a los chicos al colegio. Lavaba la ropa. Sí, y cuando venías del interior a la capital, te forreaban de una manera tan grande, pero tan grande, que hasta los propios porteños, los propios pibes, colimbas, porteños, veteranos, algunos que estaban por irse de baja, les daba vergüenza. Después te acostumbrás. Después uno se acostumbra a ver cómo forrean a los demás. La humillación constante. Cómo humillás a los demás. Era lo que le hacían a Omar. Tenemos una crónica, Richard, ¿sabés de la época? El sí. momento... Porque ahora le vamos a contar cómo murió y quiénes lo mataron. Veamos la crónica, dale. Apareció el cadáver del conscripto Omar Carrasco en el regimiento de Zapala. Sus superiores habían informado a la familia que el soldado había desertado. Yo quiero mirarle los ojos al que lo maltrató, al que maltrató a mi hijo. Y créame que yo voy a hacer todo lo posible para que eso suceda. Se lo prometo. Voy a hacer cuanto esté en mi alcance. Quiero verlo. Quiero ver a esos hombres. Sí, señora, yo también quiero verlo. Créame que yo también quiero verlo. ¿Usted se sabe? Sí, señor. Lo mismo, señor. Yo le pido disculpas. Para mí como si fuera mi hijo. No puedo devolverle la vida a su hijo. Pero me comprometo a hacer todo cuanto me está en mi alcance. Me comprometo ante ustedes y ante todo el pueblo de Zapala. Como él dijo que él no me va a devolver a mi hijo, ya sé que no me va a devolver. Yo lo único que quiero es la justicia y que verle, ver a lo que le asesinaron a él. Eso es lo que yo quiero. Yo en este momento pido la justicia, primeramente, como decía el señor Bausa, que era el responsable del ejército, no hago cargo irresponsable a él. Que en este momento los únicos responsables son de la muerte de mi hijo, los que están dentro acá del ejército de Zapala, en lo cual el chico vino con salud, vida, bien, mente, físicamente, moralmente, y que ahora me encuentro con mi chico muerto dentro de este lugar. Veíamos a los papás de Omar, obviamente algunas respuestas que se dieron en aquel momento. El caso empieza a abrirse judicialmente cuando el que era el amigo de Omar Carrasco, el pibe con el que más o menos había pegado onda en los primeros días de la colimba, se anima a hablar, Richard, y cuenta. A Omar lo bailaban todo el tiempo, lo habían tomado de punto, le preguntan quiénes lo habían tomado de punto a Omar. Y este chico, Juan Sebastián Castro, muy valiente por cierto, dice, Ignacio Canevaro, el subteniente que nombraba Canaletti, con dos conscriptos un poco más antiguos, unos que habían entrado antes acá a la colimba, entonces le hacían un poco de la segunda de Canevaro de lo que él quería. Entonces, ¿qué hacía? Canevaro ordenaba que lo bailaran a Omar Carrasco y quienes lo hacían eran Víctor Salazar, uno de estos conscriptos, y Cristian Suárez. Estos dos eran los que la bailaban. Le preguntaron a Juan Sebastián Castro, ¿y usted en esos días, entre el 3 y el 6 de marzo? Sí, yo vi, ese que estamos viendo ahí es Canevaro, Richard. Sí. Yo vi que lo bailaban, que Canevaro les ordenaba a los otros dos que le peguen, lo golpearon, le habían desaparecido, le habían hecho desaparecer el lampazo, se lo hicieron aparecer, le pegaron con el lampazo. Y esa fue un poco la primera explicación que hubo de cómo habían matado a Omar Carrasco.
Había rastros en el baño, en las duchas del cuartel. Se discutió todo. Ese pantalón que no era de Carrasco parece que era de una enfermera. Se discutió si esa enfermera tenía una relación con Canevaro. Se discutió si Canevaro era homosexual. Se discutió todo hasta que se llegó a esta sentencia, que no deja lugar a dudas. La sentencia es muy larga, muy grande. Si uno tiene la paciencia de leerla toda, no le deja ningún interrogante sin responder. Y es eso, a ver, Carrasco murió como consecuencia de la colimba. La colimba era eso que estábamos contando antes. Vos fijate, Richard, que... Y no todos la soportan, ¿eh? No, cuando yo hice la colimba había soldados que desaparecieron. A nadie les importó. De hecho, en Villa Elisa. En aquellos años se contaban más de 35 casos de pibes que habían entrado a la colimba y nadie más los había vuelto a ver. Exacto. Solo en los últimos años. A Canevaro le van a dar 15 años de cárcel por esto. 15. A Suárez y a Salazar, estos soldados, 10. Le van a dar 3 años por encubrimiento a Carlos Sánchez, ese sargento que vos nombraste al principio, porque Carlos Sánchez negó 6 veces, en 6 declaraciones distintas, haber visto algo, hasta que finalmente, en la última, dice, bueno, en realidad a mí me contaron Suárez y Salazar que Canevaro los había mandado a darle un baile, una paliza a Carrasco, y que eso fue un poco la situación de la muerte. 3 años de cárcel le dieron. En agosto del 94, Menem, por decreto, elimina el servicio militar obligatorio. ¿Te acordás que sí, pero Menem, viste que reaccionaba de esa manera, sí, reaccionaba según lo que ocurría en la calle. Estaba todo el mundo en contra del servicio militar debido a lo que había ocurrido, y entonces él, como medida política, se pone sobre la ola y entonces elimina el servicio militar. Bueno, fíjate que en aquel momento Menem hablaba sobre esto públicamente, y si quieren veamos un pedacito de cómo hablaba del fin de la colimba. Bueno. Él lo utiliza al crimen de Carrasco políticamente, para tratar de María Soledad. hacer un poquito de demagogia. Miremoslo. Claro, claro. He dispuesto y he dado las directivas pertinentes para que lo más rápido posible se elimine el servicio militar obligatorio. Si alguien quiere arriesgar su vida, que le arriesgue un profesional, no alguien... Un chico de 18 años. Nosotros creemos que es válido el servicio militar, pero por supuesto reformulándolo, transformándolo y sacando el concepto de colimba y restituir el concepto de soldado de la patria. Cualquiera tiene algo mejor que hacer para su vida que estar en un cuartel. El que nació milico que lo haga, el que quiere que lo haga, pero que no caguen a todos los que no lo quieren hacer. Sorteo 914. Bueno, eso significa que se había salvado de la colimba, porque el ejército, las 3 fuerzas en realidad, pero sobre todo el ejército, que era la primera en elegir, ponía, de acuerdo a la gente que supuestamente necesitaba por cuestiones logísticas y demás, ponía un piso, que podía ser el número, ponele... 624. No, es muy alto. Te digo porque... 600, dijiste. Y sí, no, es muy alto. Ponele 112. Ponele. O sea, ha habido de 149. Yo me salvé con el 110, te digo. Recuerdo. Con el 110. La última generación que sortearon fue la mía, que después no hizo a la colimba por el decreto de Menem. Por eso la polémica de aquel momento de los pibes diciendo el que quiere ser militar que sea, ¿por qué nos obligan a nosotros? Mi hermano no se salvó. Mi hermano desde el 56. Y claro, hasta el 55 entraban todos. 56, 57 se saltearon. No se hizo la colimba. Y al año siguiente pasó a sortearse a pibes de 18 años, porque hasta el 55 eran de 20. Es una palabra. Si a vos te tocaba Marina, perdías 2 años. Claro, porque era más larga. Era más larga. O 2 años o 1 año y medio. Hubo casos de 14 meses, 16 meses enlistado, 18 meses. La colimba, el ejército era 1 año. Pero bueno, si te portabas mal. Para Carrasco fueron 3 días brutales. Lo último que quiero decir para cerrar es, lo que nunca se supo, porque la justicia dejó que prescribiera, era quiénes y cómo encubrieron el asesinato. Hubo una causa 2, Carrasco 2, donde estaban imputados el general Carlos Alberto Díaz, el teniente coronel Guillermo Witt, ese que vos mencionabas, el capitán Rodolfo Correa Belisle, Carlos Verón, Néstor Parodi, René López.
Mario Guardia. Los nombro porque ellos zafaron porque hubo un cambio en el código y prescribió. ¿Quién encubrió a Ignacio Canevaro? Raro, y a los soldados, nunca lo sabremos, ningún oficial de alto rango pagó por el crimen de Carrasco. ¿Cómo lo llevaron hasta el lugar donde lo encontraron? Nadie lo explicó nunca, porque tres tipos Lo nada tuvieron más. que llevar en un vehículo militar. Bueno, vamos a ver el dibujo de está Miguel. cayendo todo. Ya lo tengo. Se me cae todo. Bueno, Miguel. Bueno, es lo que yo recuerdo. Ah, claro. Porque bueno. yo también lo viví, ¿eh? Claro, no, obvio. Bueno, aquí está. A ver. ¿Qué es la escena que estamos viendo, Miguel? Y acá, cuando te hacían orden cerrado, te hacían bailar y te daban, bueno, acá lo Te daban están para que tenga. castigándolo. El castigo de En el barro, claro. a Omar Carrasco, fíjate, con un oficial que podría ser Canevaro y señor. los otros soldados. Salazar, Suárez, otro que mira. Muy bueno. Escena Muy bueno, impactante, Miguel. Esa es una representación de lo que era el servicio militar que terminó con la vida de Omar Carrasco. Y terminó con sí mismo, porque el servicio militar fue derogado. El dibujo de... Acá está. El dibujo de Miguel Paradiso. Gracias, Miguel. Gracias, muy no, amable. por favor. Tengo que ir a un Bueno, corte, sí. no te vayas lejos. No es que me voy lejos, es que no tengo lugar. No tengo lugar. Bueno, ambiente. No se hicieron así. No sé, sí, pregunto, no sé por qué. Corte. Muy bien, continuamos en Cámara de Crimen. Rolando. Richard, vos sabés que venimos repasando algunos crímenes impunes del último tiempo, haciendo nota con sus familiares, casos que quizás no están tan presentes en la memoria colectiva, pero que exigen una respuesta. Hoy nos vamos a ir a un crimen ocurrido en 2013, cuya víctima se llamaba Gabriela Iris y que todavía hoy está impune. Mirá el informe, Richard. Gabriela Iris tenía 40 años, 3 hijos y vivía sentenciado a muerte. Había decidido movilizar a sus vecinos para denunciar que en esta casa, pegada a la suya, y en otra ubicada a 50 metros, se hacían fiestas clandestinas todos los fines de semana. Lo amenazaron de muerte varias veces, hasta que el 8 de octubre de 2013, aquí, en su casa de La Lonja, en Pilar, sicarios lo asesinaron. Mi hermano viene de comprar unos caños porque quería reunirse con la familia, era muy familiar, estaba preparando la pileta. Entra con el auto, lo deja en el fondo, cierra el portón y es sorprendido por 2 personas que directamente vienen a matarlo y le dan un disparo en la cabeza y él cae acá en el pasto. El vecino escucha el disparo, viene, se sube a la pared y lo ve acá tirado. Se supone que estos 2 sicarios vinieron de la casa de acá al lado, que era la vecina, digamos, era quien le estaba alquilando la casa, a quien organizaba las fiestas, unas fiestas muy ruidosas. Y mi hermano empieza a tener conversaciones con la vecina y la vecina lo manda a amenazar para que deje de quejarse de las fiestas. Sabían dónde vivía, dónde trabajaba y que le iban a caer en su casa y le cayeron en su casa y le dieron un disparo en la cabeza. ¿Crees que esto era una muerte anunciada, la de Gabriel, que era un crimen anunciado? Totalmente anunciado y de hecho mi hermano se ocupó de hacer las denuncias en la fiscalía, no solo una vez, sino 2 veces. Él hizo responsable de si le pasaba algo a la vecina que le alquilaba la casa al organizador de las fiestas, que tiene la casa en la otra esquina, a él, a ella y a este número que lo mensajeaba sin cesar con unas amenazas horrendas. Él tenía miedo por su vida. Mi hermano después amplía la denuncia y dice los nombres de esas personas, consigue el nombre de quien lo amenazaba, que era policía de la Federal. Después fue trasladada a policía de la ciudad, Mariela Fernanda Pérez Argüello. ¿Qué pasaba acá los fines de semana? ¿Qué era lo que denunciaba tu hermano que ocurría? Fiestas electrónicas a todo volumen que ya se escuchaban desde la casa de la esquina, imagínate tenerlos acá pegados. Había visto gente desnuda, había, prostitución, drogas, un montón de cuestiones. Era evidente que eran fiestas nada legal, digamos. ¿Qué pasó con esa mujer policía que amenazaba a tu hermano de muerte? Sí, amenazaba de muerte desde su propio número, impunemente. No le dijo, te vamos a matar, le dijo, vas a terminar muy mal. Mi hermano tenía miedo de que se cumpliera eso y después amplió las denuncias y
A pesar de que él dijo que era policía, tampoco lo resguardaron a mi hermano. Y bueno, sucedió lo que sucedió. A esta policía la terminan juzgando muy tardíamente, hace 2 años. Es encontrada culpable, la sentencia quedó firme, la pena máxima son 4 años y a ella le dieron 2 años de prisión en suspenso, o sea que no tuvo que cumplirla siendo policía. A esta mujer policía la condenaron por amenazar a tu hermano, pero no la vincularon al asesinato. La causa se desdobló y se hizo como si fuera solo de amenazas y como si mi hermano, o sea, esas amenazas no se hubiesen cumplido y no lo hubiesen matado. No nos dejaron en ningún momento ligar las dos cosas. Y no solo eso, sino que además de encontrarla culpable, de que haya quedado la sentencia firme, no la indagaron más. Los fiscales de acá de Pilar se comprometieron a trabajar en equipo para avanzar con la causa de homicidio. De estos 2 años que pasó de ese juicio a Pérez Argüello, no la han llamado para declarar, para indagar ni al vecino, ni a la vecina, ni a la policía que la encontraron culpable de las amenazas. Estaba el subcomisario de La Lonja, cosa que nosotros también llevamos a la causa y queremos que se lo indague, Rodolfo Javier Sastre, hoy es el comisario de Escobar. Él es el primero que vino acá, a la zona, digamos, del hecho, es el que manejó a mi hermano como quiso, se llevaron el cuerpo en tiempo récord, nadie lo indagó y él es el que le consiguió el contacto del vecino a esta vecina para que hiciera las fiestas acá. Aparte de policía se ve que también estaba en el negocio de las fiestas clandestinas y el municipio que se hizo totalmente el sordo, ¿no? Esta casa sigue siendo un lugar en donde siguen pasando cosas atroces. Últimamente fue un centro de rehabilitación que se incendió y murieron 4 personas. Yo ya no tengo expectativa en que alguien haga algo. Sí sé que estas cosas que hacemos pueden llegar a movilizar algo. Si nosotros no nos movemos, si no llamamos, si no mandamos los comunicados, si no nos movilizamos, si no hacemos ruido, nadie nos escucha. Lamentablemente es algo mucho más grande. El suyo hoy es otro crimen impune de la Argentina. Bien, lo bueno es no olvidarse de esto. Sí, porque hay una trama que mezcla inacción judicial, pero también sospechas de que intendentes, policías, funcionarios de distinto tipo han estado involucrados en el encubrimiento de este asesinato todavía impune. Porque hay un negocio detrás. Claro, un gran negocio que Gabriel denunció. Usted corta el negocio, corta el delito. Si usted no corta el negocio, no se corta el delito. Es así. O se da posibilidad para que se encubre, qué sé yo, desde cualquier nivel. El más alto que usted se puede imaginar hasta el más bajo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Tenemos que cambiar de tema. Y nos vamos a referir a un caso de brutalidad policial. De brutalidad policial que ocurrió en San Clemente del Tuyú. Dice, ¿cómo San Clemente del Tuyú? Un lugar turístico, balneario, etcétera, etcétera. Sí, ocurrió ahí y no por un delito. O sea, la policía mató a un hombre que se alojaba en un hotel de San Clemente del Tuyú, no por un delito, Rolo. Alejandro Martínez tenía 35 años, estaba alojado en un hotel. Ahora les vamos a mostrar un video nuevo que hay en esta causa. El hotel, Gran Hotel Fontainebleau, 4 estrellas, San Clemente del Tuyú. Este hombre aparentemente tiene un brote psicótico adentro de su habitación. Ahora aparece en esta causa un video nuevo que abre una ventana nueva para asomarnos a lo que ocurrió entre que este hombre sufre un ataque psicótico en el hotel, policías lo van a buscar, se lo llevan a la comisaría y él termina muerto en un calabozo. La sospecha es que al menos 3 policías lo mataron, porque en este caso hay una novedad. Además del video que vamos a mostrar ahora, la novedad es que la Cámara de Dolores confirmó la prisión preventiva para 3 policías por homicidio agravado, triplemente agravado. O sea, el homicidio de Alejandro Martínez. Y dejó con falta de mérito a otros 6 que estaban imputados por encubrimientos o incumplimiento de los deberes de funcionario, etc. Delitos menores. Pero a los más comprometidos con esta causa, que son 3, les dictó la prisión preventiva. Por eso,
vamos a mostrarle ahora un video que no se vio nunca, como decía Rolando, sobre una parte... Mirá, ese es el pasillo del hotel, Richard. Lo que se ve en este video es cómo los policías sacaron de su habitación a Alejandro Martínez, que menos de 2 horas después iba a terminar muerto en un calabozo de una comisaría de San Clemente del Tuyú. ¿Por qué fue importante para la justicia este video? Porque lo que se ve allí es que los policías lo sacan arrastrando a Alejandro, pero aparentemente, esto es lo que entiende parte de la justicia, estos policías no lo habrían agredido, simplemente se lo llevan con la fuerza, con la acción para detenerlo. Esta es la interpretación de la justicia de este video, que es una cámara de seguridad adentro del hotel. Vos sabés que la justicia había detenido a todos los policías que habían intervenido, a los que fueron a buscarlo a la habitación, a estos que estamos viendo, a los que después lo revisan en la planta baja, a los que lo suben al patrullero y a los que los reciben en la comisaría. Algunos de estos policías habían declarado y habían dicho, no, yo lo detuve, pero no le pegué, le habrán pegado en la comisaría. Este video, para la justicia, es la prueba de que hubo un forcejeo que tenía que ver con que la víctima, con que Alejandro estaba sufriendo algún tipo de ataque psiquiátrico, pero que ahí no hubo golpes, que no hubo torturas, según entiendo la Cámara de Dolores. El fiscal original entendía que todos habían golpeado. El fiscal original decía que todos lo habían golpeado, pero se determinó, o hasta ahora se logró reducir la cantidad de imputados a 3, que son los que recibieron la prisión preventiva. Y esos van a continuar presos. En cambio, con relación a otros 6, se dictó la falta de mérito. No significa que son inocentes, significa que hasta ahora no se encontraron pruebas ni para desligarlos del proceso, ni para dictarle la preventiva, pero sí con relación a 3. Está mal titulado en todos lados. En todos lados dice, la Cámara de Dolores liberó a 6 policías. Está mal. La Cámara de Dolores confirmó la prisión preventiva de 3 presuntos asesinos que son policías, que por haberle pegado a una persona que fue detenida, ¿por qué? La denuncia, el llamado original era por ruidos molestos en la habitación. Si la respuesta de la autoridad a los ruidos molestos es la cárcel, estamos perdidos. No estamos en un Estado de Derecho. Si la respuesta a los ruidos molestos es meterte preso, no estamos en un Estado de Derecho. Si la respuesta a los ruidos molestos es meterte preso y estando preso, darte cuenta que esa persona tiene problemas psiquiátricos y responder a esos problemas psiquiátricos matándolo, no estamos en un Estado de Derecho. ¿Está claro? Ricardo, lo que cree la justicia es que adentro de la comisaría al menos 3 policías lo golpearon, lo patearon a Alejandro porque infiere la justicia. Seguramente tuvo otro brote psiquiátrico en la comisaría y en lugar de llevarlo al hospital para que lo atendiera un especialista, decidieron los policías golpearlo, patearlo hasta matarlo. También en parte de la mecánica del crimen lo asfixian. Les recuerdo que en este caso, cuando se conoce, cuando sale la hija de Alejandro a decir, mi papá era un hombre honesto, mi papá no era un delincuente, mi papá no era un drogadicto como en algún momento lo trataron de hacer pasar para simular que había muerto de sobredosis, ¿sí? La autopsia esto lo descartó. Pero cuando sale la hija y denuncia todo esto, también sale Sergio Berni a hablar. Y dice Berni, yo tengo dudas de la autopsia, para mí hay un error, para mí hay que ver qué pasó ahí. En lugar de apartar a los policías y abrir una investigación, dice, pongamos dudas sobre la autopsia. Se hizo un análisis más profundo, porque lo pedía el Ministerio de Seguridad bonaerense, y la segunda autopsia confirma que había una asfixia compatible con policías apretándole el cuello, pero que también le habían pateado las costillas hasta rompérselas, hasta romperle los pulmones y que lo habían golpeado. Tenía la marca. Una brutal... Por supuesto, Richard. Tenía la marca de los Borseguí. En una palabra, esto demuestra que Berni es inepto para su cargo. Este caso demuestra que Berni es inepto para el cargo que desempeña. El tipo dudó de los civiles y quiso avalar a policías. Está bien el espíritu de cuerpo, pero el ministro de Seguridad es el ministro de Seguridad de todos los bonaerenses. De todos los bonaerenses. No es el ministro de la policía.
es el ministro de Seguridad de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, de todos. Y acá actuó como un comisario. ¿Qué hace un comisario? Defiende a la tropa, defiende a los subordinados. Entonces, echó dudas sobre una persona que tenía problemas mentales, echó dudas sobre su culpabilidad en no se sabe qué, echó dudas sobre los primeros médicos que hicieron la autopsia, echó dudas sobre la actuación del fiscal, echó dudas sobre todo el mundo por inepto. No sabe hacer su trabajo, sí se sabe mostrar por televisión, eso sí lo sabe hacer. ¿Y por qué lo sabe hacer? Porque si no lo hace, el tipo pasa desapercibido porque de su trabajo no entiende un carajo, no entiende. Dijo que la autopsia estaba mal hecha y pidió, junto con los defensores, porque ahí está la cuestión, los defensores que son defensores de policías, ¿qué hizo? Pidió una segunda autopsia. La segunda autopsia, ¿qué resultó? Lo que le dijo Rolo. No solamente confirmó la primera, sino que agregó más lesiones que tenía este hombre. Vos fijate que en aquel momento Bernie dice, ojo, fíjense que ya había estado preso. Y no llame a Bernie, yo no atiendo. Ya había estado preso Martínez. Cuando le dije, los periodistas le dijeron, pero lo mataron dentro de la comisaría. La hija dice que es un hombre inocente, un hombre que no había llegado a la seccional por cometer algún delito. No, miren que ya había estado preso. Cuando la hija se puso a ver de qué estaban hablando, era que su papá había sufrido otro brote psiquiátrico, se había desmayado dentro de un local abandonado, y la policía no había tenido mejor idea que detenerlo por allanamiento de morada. Bernie dijo, miren que por allanamiento, por meterse ilegalmente en una propiedad privada. Era un hombre que se había desmayado, Ricardo, adentro de un local vacío, un local comercial vacío, abandonado. Se había Hacen cualquier cosa con nosotros. Bueno. Hacen cualquier cosa con nosotros, especialmente las bandas que conforman la policía de la provincia de Buenos Aires, son bandas. Las bandas que conforman, paga justo por pecador, ya lo sé. Jódase, hermano. Si al lado suyo tiene a este tipo de personas, es decir, los 6 que salieron con falta de mérito, ¿por qué no acusan a los 3 que quedaron adentro? No, ¿cómo van a hacer eso? Pero esto es muy sencillo, no la van a entender porque cuando uno habla de estos casos, que son claramente casos de brutalidad policial, a la gente no le gusta. Incómodo, no le gusta. es incómodo. Habremos bajado en el rating incluso. No les gusta todo esto. No, la policía dice, no, que ya le va a tocar a usted, con lo cual me están amenazando. Ya le va a tocar a usted, va a ver que los va a necesitar y no le van a dar pelota. Bueno, y toda esa serie de cosas de gente que, la verdad, ahí sí va lo de aquel salame, balbucea y tiene... como decía Enrique Pinti, la materia la tienen acá atravesada, la materia fecal. Y bueno, es así. Pero... Richard, 3 policías que quedan procesados entonces por este delito, por este homicidio triplemente agravado porque fue cometido con el concurso premeditado de más de 2 personas, porque fue alevoso, porque hubo ensaneamiento y porque fue cometido por policías en cumplimiento de su trabajo. Lo cual agrava cualquier figura penal. ¿Qué ocurre ahora? José Pereira, Cristian Rohrer y Maximiliano Munche, de ellos se tratan, van a ir directo a juicio oral. Veremos qué pasa con los otros 6, que por ahora la justicia dijo esto no tiene nada que ver, pero hizo algo muy importante la Cámara de Dolores. Ojo, acá hubo un asesinato cometido por 3 policías adentro de una comisaría en plena democracia. Mataron a un hombre inocente porque sí, porque les caía mal, porque no se lo bancaban, porque no saben qué hacer. Les dio fiaca llamar al hospital. Con una situación como esta. Nunca, no saben qué hacer con una persona. Pero por otra parte, son ellos los que tienen que hacer algo. Porque no, como está diciendo Rolo, que yo lo interrumpo y todo eso, está todo bien. Lo que digo es, acaba de decir una cosa muy importante, ¿por qué no llaman a un hospital? ¿Por qué no llaman a un hospital? Es decir, hay manera, la única manera que tienen para controlar a una persona que tiene un proceso psicótico es matarla. Son preguntas. La única forma que tienen es matarla. La única forma que tienen de solucionar un tema de ruidos molestos es llevar a un tipo preso. La única manera que tienen, es decir, el tema de la salud mental, hay una ley de salud mental. Sí, que es muy floja, ¿eh? Que es muy floja, obviamente que es muy floja. Criticada por todos. Obviamente que sí, pero pasan estas cosas. Pasan estas cosas. Pero por supuesto, y también hay un problema. La policía tiene que lidiar con un montón de situaciones que no tienen que ver con el delito.
Claro. Obviamente llamamos a la policía para un montón de cosas. Capaciten a los policías sobre cómo actuar cuando no están tratando con un delincuente o con un sospechoso de haber cometido un delito. En este caso, Alejandro Martínez era un hombre que había cobrado una indemnización de su trabajo porque padecía problemas, lo habían jubilado y había decidido irse a San Clemente del Tuyú a descansar. 35 años, 2 hijas. ¿Cómo terminó? Muerto. ¿Por un accidente? No, porque tuvo un brote psiquiátrico, tenía un problema y la policía no supo cómo actuar de mejor manera que matarlo a golpes. Esto ya lo hemos visto en otros casos, ¿sí? No me quiero ir tan atrás. Chano Charpentier, el cantante, le dispararon, casi lo matan, porque estaba en medio de un brote psiquiátrico que tenía que ver con una abstinencia. ¿Está bien lo que hizo Chano? No, pero la policía no puede reaccionar disparando contra una persona que lo único que ha hecho es padecer una enfermedad. Esto es lo que le estamos diciendo con Canaletti. A favor de los policías que laburan bien y en contra de los policías que matan a inocentes que estarían vivos si ellos no hubieran intervenido. Los llevaron a una comisaría y lo mataron. ¿La comisaría para qué es? Para cuidar a la gente. ¿Qué ocurrió y qué vimos mucho en los últimos años? Que a veces la comisaría se usa para estas cosas. Cuando la tía de Martínez llamó a la comisaría de San Clemente, la atendió un policía y le dijo, no, se murió de sobredosis, señora. Su sobrino se murió de sobredosis. Mintieron. El tema de la mentira y el encubrimiento también debería ser reevaluado. Bueno, hasta aquí el tema. Vamos, Rolo, a hacer una pausa. Ya volvemos con la última parte. Bueno, tenemos una última noticia, Ricardo, porque habíamos hablado en este programa de una violación grupal que ocurrió en Puerto Madryn en el año 2012. Sí. Estoy hablando de Playa Unión, en Puerto Madryn, en Chubut, donde una joven de entonces 16 años denunció haber sido violada de manera grupal por un grupo de entre 5 y 6 jóvenes, algunos menores, otros mayores de edad en aquel momento. ¿Por qué se hizo muy conocido el caso? Porque un fiscal que se llama Fernando Rivarola trató de hacer un acuerdo con los acusados, un juicio abreviado, donde definía lo ocurrido como un desahogo sexual por parte de los imputados. ¿Se acuerdan? La polémica del desahogo sexual, que por supuesto nos indignó a todos como terminología para definir una violación. ¿Qué ocurrió con aquel escándalo? Se anuló ese juicio abreviado, no se hizo, Ricardo, y el juicio se hizo en los últimos días. ¿Cómo terminó ese debate oral que se hizo contra 3 de los 5 o 6 acusados originales? En absolución, los 3 fueron sobreseídos, se les había pedido penas de entre 20 y 25 años, y la justicia dijo no, estos jóvenes que son hijos de empresarios muy reconocidos, muy poderosos, de acá de Puerto Madryn, uno de ellos nieto de un ex gobernador radical de la provincia de Chubut, habrán influenciado. Dijeron no, todos sobreseídos, todos a sus casas, Ricardo, así que aquella violación grupal, la del desahogo sexual, quedó definitivamente impune. Veremos qué pasa con las apelaciones. Con las apelaciones, que es lo último que nos queda para que esto se pueda salvar. Si no, un descrédito más para la justicia del país. Bueno, nos estamos yendo. Quería decirle a la Bella y la Bestia, o la Bestia y la Bella, que esto no se llama hueso, esto es esqueletti, es nuestro y lo pagamos nosotros. Así que no se usa. Amigos, nos vemos. Un saludo a Gustavo Arce, un saludo a la familia de Palma por los libros. Nos vemos, Rolo, la semana que viene. No usen ese esqueleto. Chao, nos vemos. Chao.